Hola, buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Sai. El día de hoy tenemos, como ustedes saben, les habíamos comentado, un episodio especial. Es el especial del Día de Muertos y tenemos una invitada muy especial también, que si no la conocen, la van a conocer y se van a sorprender. Muy ad hoc al tema. Exactamente. El tema que vamos a estar manejando es procesos psicológicos del duelo. Sonia Luna. Irving Arias. Vamos a estar aquí el día de hoy con Lupita Iglesias. Bienvenida. Hola muchachos, gracias. Vamos a presentarla. La licenciada Lupita Iglesias es licenciada en psicología, egresada de la Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en terapia breve sistémica centrada en soluciones. Es especialista, y mucha gente lo conoce y lo sabe, de tanatología y afrontamiento del duelo. Ella es docente actualmente en la Universidad de Psicología, en la Facultad de Psicología de la UNL, y también del Instituto Integral de Tanatología. Y pues bueno, tiene más de 20 años de experiencia clínica, así que credenciales hay. Exactamente. Así que lo que va a decir hay que ponerle mucha atención porque es un tema, como siempre lo digo, muy interesante. Entonces, bien, vamos a empezar. ¿Sale? Sí, sale. Encantada. Bueno, debo decir que fue mi maestra en la licenciatura, muy buena maestra, y aprendí mucho de ella. Así que es un tema que me gustaría, vamos a intentar hacerlo. Creo que es un tema que a todos nos toca, ¿no? Sí. Nos toca o nos ha tocado. Creo que es algo que invariablemente vamos a vivir o hemos vivido y que es importante saber cómo los asegura de todo esto, cómo funciona. A veces pensamos que es algo que nunca nos va a alcanzar o de cualquier manera, pero a veces lo vivimos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pues creo que es un tema muy importante, muy ad hoc al día. Entonces, pues, vamos a darle. Así es, y quitar todos esos mitos, ¿no? Porque hay muchos mitos acerca de lo que es el duelo, es un duelo sano, un duelo no, esto sí, esto no, estoy viviendo uno, no me doy cuenta, cómo detectarlo, etcétera. Así que vamos a empezar. Okay. Lupita, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es el duelo? O sea, ¿cómo se puede describir la esencia de lo que es un duelo? Mira, duelo es un proceso, ¿sí? O sea, es un proceso natural, es un proceso que se lleva a cabo, que lo llevamos a cabo todas las personas cuando tenemos una pérdida, ¿no? Te des cuenta o no te des cuenta, más bien lo hagas consciente o no lo hagas consciente, vayas acompañado o no. O sea, duelo es lo que viene inmediatamente después de que tienes una pérdida y es un proceso. Generalmente lo reconocemos, pero la gente lo ve como algo que tiene que ser y no lo ve como algo que tú te pueden acompañar en ese proceso, ¿no? Y la verdad es mucho más sano que lo pases acompañado, ¿no? Acompañado de un profesional o de una persona que tenga alguna formación en este tipo de procesos. Ok, y este proceso, mucha gente habla de etapas, ¿no? Claro. Sigue las etapas del duelo y vas en esa etapa, ¿y por qué te retrasaste? ¿Y qué pasa con esto de las etapas? ¿Cómo podemos comprender esta parte de las etapas del duelo, de este proceso? Yo creo que la gente que sabe de esto va a decir, ¿qué está diciendo esa mujer? Porque sí, o sea, la literatura, la teoría te dice que hay etapas. De hecho, te habla de una autora, Elizabeth Kubler-Ross, que habla de las etapas del duelo, que lo conocen todos. Yo les digo a mis alumnos en la materia de duelo, precisamente, les digo, si tú te basas el duelo en esas 5 etapas, haz de cuenta que tú dices que sabes de psicología por haber estudiado Papalia. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no, hombre, hay una diversidad de cosas en el duelo que va mucho más allá de esas 5 etapas o 4 etapas, ¿no? Que las conocidas son la primera, ¿no? Negación, y luego viene enojo, y luego viene tristeza, y luego viene aceptación, ¿no? Para mí, la negación, el enojo, la tristeza, la aceptación son reacciones, son consecuencias del duelo, ¿no? No etapas, porque las puedes vivir en diferentes momentos del proceso de duelo. Hay una autora que se llama Nancy O'Connor, que ella sí maneja unas etapas de duelo, pero las maneja por temporalidad y por características, por respuestas. A mí esa autora, creo que ya en la práctica digo, mira, se acomoda más esa teoría, y la de Elizabeth Kubler-Ross se acomoda como respuestas, como consecuencias, como reacciones, ¿no? Sí. Entonces, sí hay etapas. Nada más que quiero que quede bien claro que el duelo es único y personal.
Sí. Importantísimo, ¿no? Sí, ajá, justamente era otro de los mitos, ¿no? Pareciera ser que como lo vivió mi prima, tiene que vivirlo mi vecina y tengo que vivirlo yo, ¿no? Es que ella hizo eso, entonces yo también tengo que hacer esta otra cosa. Lo que me sirvió a mí le debe servir a alguien más y a alguien más. Entonces, luego incluso a veces nos angustia que el otro no atraviese el duelo como uno mismo, ¿no? Entonces, ya ahí se entrecruzan dos historias diferentes y que puede hacer, a mi opinión, que el duelo sea más difícil de sobrellevar, ¿no? Porque quieres que yo lleve el duelo como tú lo llevaste. Entonces, y como yo no tengo referencia, lo intento y me frustro porque no puedo. Entonces se vuelve toda una maraña cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí, aparte que la pérdida es una de las situaciones que más le teme el ser humano, ¿no? Por aquello de los apegos. Entonces, cuando uno trabaja duelo, inevitablemente tienes que trabajar apego. O sea, tienes que saber sobre apego. Entonces, una de las cosas que más se nos dificulta al ser humano y en la cultura mexicana son los apegos. Entonces, por eso es muy personal, porque es, a ver, ¿cómo trabajaste? ¿Cómo se te fue instaurando esa cultura del apego a ti? ¿Qué tipo de apego tuviste con esa persona? ¿Cómo fue la partida? ¿Cómo fue el proceso? O sea, son muchos factores. Entonces, sí hay etapas, sí, claro que hay etapas, pero las reacciones, las consecuencias, las conductas, la manifestación del duelo, etcétera, es bien personal. O sea, es bien personal. Entonces, la gente que trabaja duelo tiene que ver al paciente o a la persona que tiene enfrente que está solicitando su servicio como única. O sea, dices, este duelo es diferente a todos los demás. Claro. Sí. Y tratar de encasillarlo puede incluso que sea más contraproducente, ¿no? El hecho de decir, tienes que vivir el duelo así. No. O sea, eso es... No, también hay que darle terrible. libertad a la persona, Claro. ¿no? Sí, De claro. expresión. Por ejemplo, anoche me habló un paciente que a él lo veo por otras circunstancias, es un chavo de 20 años. Él batalla para expresar emociones, por eso va conmigo. Entonces, porque no nada más trabajamos duelo, ¿verdad? Nos hemos metido mucho en la parte de la inteligencia emocional también, porque tiene que ver, las reacciones emocionales en el duelo son súper importantes. Entonces me habló anoche como a las 4 de la mañana y contesto y estaba llore y llore el muchacho. Y le digo, ¿qué pasó, Alex? Yo dormida, ¿no? Y me dice, perdóname, pero es que le hablé a mi mamá y no me contestó. Y yo dije, ay, no, le dije, ya le pasó algo y quiere que yo lo vaya a rescatar, ¿no? Ya saben, chavos de 20 años. Dije, no, hombre, Y le dije, ¿qué pasó, Alex? Y me dice, es que mira, estaba en una fiesta, estábamos 3 amigos, nos íbamos a quedar a casa de ese amigo, de uno de mis amigos, pero él se fue a las 12. Dijo, y nosotros nos quedamos en la fiesta y nos dijo, ya los veo en mi casa, porque ya habíamos quedado de quedarnos en su casa y en la mañana irnos temprano a jugar fútbol. Dijo, yo ya me voy, estoy cansado, me siento muy cansado, allá los veo en la casa, o sea, nada más háblenme cuando ya van a llegar para yo bajar y abrirles. Y dije, no sobres. Así me estaba contando, le dije, ajá. Y luego me dice, llegamos a su casa a las 3:30, cuarto a las 4. Dice, y Manuel está muerto. Y llore y llore. Y le digo, ¿cómo que está muerto? Me dijo, está muerto. O sea, estamos esperando al forense, estamos esperando a no sé quién. O sea, nosotros vamos llegando. Y dijimos, ¿cómo? Pues el chavo se sentía muy cansado. Traía un problema de corazón. Le dio un paro a sus 20 años. Mi paciente identificado estaba llore y llore y llore. Habla, expresa. Y le digo, llora. No lo entiendes. Yo tampoco lo entiendo, Alex. O sea, si esperabas que yo te diera una respuesta, le digo, no la tengo. O sea, es un caso diferente. Le digo, llora, Alex, llora. Y di todo lo que te cuestionas, o sea, y trata de localizar a tu mamá. Claro que, o sea, colgué con él y le hablé a la mamá. Y le dije, señora, Alex lo necesita. Dijo, sí, ya vi, no sé qué, ya yo voy para allá. Le dije, bueno, si necesitan algo más, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, son cosas que de repente pasan y es un proceso en el cual hay una pérdida,
una pérdida significativa y una pérdida repentina. Entonces, ahí no es de Alex, cálmate, Alex, mira, Alex, así tenía que ser, o sea, no, o sea, es... Y eso habla más de la No. angustia de uno, ¿no? Sí. Que de Sí. lo que está pasando. Esta paz, bueno, no paz, esa tranquilidad o serenidad más bien de darle el apoyo, de este acompañamiento, esta parte de validación hacia él, ¿no? Sí. Sí. Y así les puedo cobrar con situación COVID, no, pues hay un chorro de De que historias. justamente esta parte, ¿no? Ahora con lo del COVID se están presentando muchos cambios en la cuestión del duelo, los procesos, el simbolismo, la cultura. El hecho de ir a un velorio a lo mejor era un proceso para que la familia pudiera... Que era parte de la despedida, Exacto, ¿no? era parte de que la es bien despedida, importante en el proceso acomodarlo. de duelo, ¿no? Exacto. Y nos lo quitaron. Exactamente. ¿Qué pasa con esta parte? ¿Qué opinas? Fíjate que desde que empezó la pandemia yo les decía a la gente, les decía, es que no se han dado cuenta, todos estamos en duelo. Y me decían, sí, tú, digo, a veces me dicen, sí, tú todo lo asocias con duelo, ¿no? Le digo, pues a lo mejor. Le digo, pero todos estamos en un proceso de duelo, o sea, todos nos quitaron algo, o sea, mínimo nos quitaron en la salidera, ¿no? Sí. Le digo, a todos nos quitaron algo, o sea, ver a la familia, el trabajo, las salidas, La tranquilidad. la tranquilidad, la seguridad, el cómo yo me cuidaba físicamente, o sea, ahora tengo que cambiar todos los hábitos, o sea, representó un cambio la situación COVID y les digo, todos estamos inmersos en un duelo, pero no nos damos cuenta, o sea, no, y es bien importante identificar por qué estoy haciendo duelo ahora en pandemia, ¿no? O sea, cuáles son mis situaciones que tengo que soltar, que tengo que cambiar y afrontar ese proceso de duelo. Entonces, sí, o sea, aparte de la vida, o sea, la vida nos enfrentó a una situación de duelo, queramos o no queramos. También la parte de los cambios culturales, en el sentido de no me puedo despedir de mi familiar. O no puede estar en los últimos momentos. A eso Sí, me eso refiero, o es sea, no me complicado, puedes sí. pedir, no pude estar ahí, no estuve apoyando, y luego la parte de no te vi, o sea, porque si se acuerdan, y todavía pasa, pues entregaban cenizas, ¿no? Ujú. O sea, te vio el que te reconoció, pero el resto de la familia no te vio. Claro. Entonces ya no te vi, ya, o sea, fue aquella vez que fui a acompañarte al hospital y ya no te volví a ver, y ahora sí tengo que decirte adiós para siempre. Había gente que decía, no lo creo, o sea, me decían, no lo creo, yo quiero ir al hospital y revisar todo el hospital y cerciorarme que no está ahí, que no se hayan confundido, que no me hayan dado el nombre de mi papá y era otra persona, o sea, y decía, pues es normal, ¿no? Claro. Sí, esa es la parte de la nueva normalidad, ¿no? Y qué complicado. Y fíjate, abordando este tema de la pérdida de seres queridos, es importante también saber esto, ¿no? Que el duelo no solamente es perder a un ser humano, ¿no? Sino Ah, no. es perder otras cosas. Sí, no, se elabora duelo por pareja, ¿no? Cuando terminas una relación, cuando cambias de trabajo, cuando te jubilas, el cambio de casa, o sea, todo lo que representa cambio, soltar algo y agarrar otra cosa, implica un duelo. Y esta parte, por ejemplo, de decir, bueno, ¿qué es un duelo sano? ¿No? Muchos mencionan el duelo tóxico o el duelo crónico. ¿Cuándo se vuelve crónico o tóxico? Porque sabemos que cada duelo, como lo acabas de explicar, es individual. Pero ¿hasta qué punto ya no es tan sano? O sea, ¿qué factores o qué situaciones hacen que tu duelo no esté siendo, no sea un proceso como más sano, psicológicamente hablando? Hay características, Sonia. Okay. Y hay autores que te pueden decir, te hablan de temporalidad, te hablan de conducta. La experiencia nos ha dicho a nosotros que un duelo que no es sano es un duelo cuando tú dejas de ser funcional. Cuando estás viviendo en el pasado, cuando estás añorando la presencia de esa persona, de ese trabajo, de esa situación, y dejas de ser funcional tú. Te digo, podrán ustedes buscar lectura, habrá autores que te hablen de tiempos, de que, no, 2 años, o sea, entonces, no, pues puedes dejar de ser funcional desde un principio, ¿no? Es patológico cuando, o no sano, como lo están mencionando ustedes, cuando te quita funcionalidad como persona. Ya. ¿Sí? En temporalidad no hay temporalidad. Sí hay, pero por ejemplo,
la mayoría de los autores te dicen 6 meses, ¿no? Y uno dice, pues 6 meses es muy poco. Ujú. Sí, y lo dices tanto como has visto pacientes como tú has vivido tus propios duelos, ¿no? Y dices, hombre, 6 meses no. Tiene que pasar la primera Navidad, tiene que pasar el primer aniversario, todo, ¿no? Tiene que pasar todo. la primera ida al cine, el primer viaje, las primeras vacaciones, o sea, muchas cosas. Entonces dices, mínimo 1 año, o sea, porque, por ejemplo, en mi caso, mi mamá falleció en febrero y la primera Navidad fue horrible y ya habían pasado mucho más de 6 Claro. meses, ¿no? Entonces, ahí fue donde entendí, dije, no, sí se necesita más tiempo. Se necesita pasar las primeras veces de muchas cosas. Claro. Y no es que sea un duelo no sano, si tú dices, oye, es la primera Navidad, ¿no? Es el primer cumpleaños, es no sé, mi boda. Y yo conozco muchas novias que lloran mucho en la mañana de su boda porque papá no está, porque mamá no está, ¿no? Y dices, ay, es un duelo patológico. No ha superado la muerte de su mamá. No, pues es la situación que están viviendo, la añoranza y que deseaban a esa persona ahí, que las acompañara o los acompañara. Y dices, es perfectamente normal. Claro. Y mucho también Sí. tiene que ver el modo en el que se van, ¿no? O sea, estas Bueno, personas- también el proceso de duelo tiene que ver con el impacto de la muerte también. También de la despedida, Dios, si es una pareja que truena, pues es muy diferente el duelo cuando truenan en paz, aunque con discrepancias, por eso se van, a que cuando terminan en pleito y 1000 características más, ¿no? Sí varía porque a veces están muy enojados, a veces están muy tristes, a veces están muy incrédulos, pero depende mucho del tipo de separación. Ya. También esa parte como otro mito que decían es que si ya viviste un duelo y llegas a vivir otro, ya sabes qué hacer. O si yo ya soy un adulto, ya sé qué hacer, pero mi hijo si vive un duelo, entonces no lo siente tanto como yo que soy adulto. Entonces, como que esta parte del mito de unos sí, unos no repetirlo, ¿cómo No. podríamos acomodar? Fíjate que ahorita tocaste a los niños. Los niños son maestros en los duelos, en los procesos de duelo, ¿sí? Yo les digo a mis alumnos, es que ellos no están contaminados como nosotros. Los niños, digo, ellos manejan ese mito que tú acabas de mencionar de que la mayoría de los adultos decimos, él no entiende, el niño no entiende, ¿sí? El niño ¿qué sabe? El niño no se da cuenta. No le Sí. vayan a decir, ¿no? No le Sí. voy a decir. No, porque no va a entender. Ujú. Pero generalmente las frases son esas, ¿eh? No se da cuenta, él no entiende, él no sabe. Sabe mucho más de lo que te imaginas el niño, ¿no? Pero hay que cuidar mucho, fíjate aquí el asunto, hay que cuidar mucho lo que le decimos a los niños. Digo, obviamente si eres personas de fe, pues obviamente transmítele tus ideas de fe, ¿no? Con respecto a eso. Pero sí hay que cuidarlo porque miren, por ejemplo, hace tiempo yo no veo niños más que por duelo, ¿no? Y los agarro porque es la familia completa, ¿no? Entonces hay que trabajar de manera integral. Pero hace tiempo un niño me decía a su papá, es que tiene mucho miedo de salir en las noches y esto pasa desde que su abuelito se falleció. Y le digo, ¡hala! Y me dice, sí, o sea, se cuenta que si andamos en la calle, lo empieza, ya vámonos, ya me quiero ir a mi casa, no me quiero bajar del carro. Y así, ¿no? Dice, trae una ansiedad y trae un miedo. Y dice, pero todo es por la muerte. Y dijo, si estaba pegadísimo a mi papá, o sea, al abuelo, ¿no? Le digo, no, pues a lo mejor va por ahí. Digo, pues déjame platicar con él, ¿no? Y ya platicando con él como a la segunda, tercera sesión, no me acuerdo, me pregunta el niño, ¿si tú tienes abuelitos? Y le digo, no. Le digo, no, mis abuelitos murieron. Ah. Y me dice, ¿y también son unas estrellas? Y yo dije, caray. Le dije, ¿por qué? Dice, es que mi papá dice que la estrella más brillante es mi abuelo y que desde allá me ve y me cuida y me vigila y todo. Le digo, mira. Le digo, no, a mí mi papá no me dijo eso. Dijo, a lo mejor sí. Me dice, a lo mejor sí. Las otras estrellas, 2 de ellas son tus abuelos. Y le digo, pues para mejor. Le digo, porque yo no quería contrarrestar la historia, ¿no? Y digo, sí, a lo mejor. Dice, es que a mí me da mucho miedo salir de noche. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque pues yo ubico a mi abuelo. Dice, pero las otras estrellas, ¿quiénes son? Bien viva. Sí. Dice, las otras estrellas, ¿quiénes son? Y me ven y me vigilan y ahí están.
y yo ni las conozco, ¿sí? Y le digo, ay, no, tranquilo, o sea, pues ha de ser gente buena que se fue al cielo, ¿no? Yo no sabía ni cómo, Claro. porque no me sabía la historia completa. Le digo, pero mira, si son estrellas y están en el cielo, pues han de ser personas buenas. Pues sí, ¿verdad? Le digo, aparte, imagínate, pues cada quien cuida a los suyos. O sea, tu abuelito está contigo y los otros con sus nietos y sus hijos, o sea, que se van a andar ocupando de ti. Dice, ay, no lo había pensado. Le digo, sí, y así, ¿no? Seguimos. Y le dije, no, hombre, ya sé por qué tiene miedo, ¿no? Sí. Pero solito en su discurso dices, hay que cuidar las historias. Sí, claro. Porque también ha pasado que de repente llegan niños y me dicen, es que tiene ideación suicida, está súper triste desde que murió su abuela o su mamá. Entonces, ideación suicida. Le digo, este niño de las estrellas tenía 6 años, el de la ideación suicida tenía 7, casi 8. Ya está bien chiquito para tener ideación suicida, ¿no? Y hablando con ellos, la versión que les cuentan es que la persona está en un lugar mucho mejor, donde están felices, donde nada les falta, donde nada les duele, donde lo tienen todo. Entonces, ¿qué crees que quiere hacer el niño? Oye, allá está muy padre, y aparte está mi mamá, pues me quiero ir, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, me quiero ir por allá, o sea, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá. Pero no es que se quieran matar, o sea, no es una ideación suicida, sino es cómo le has manejado la historia, que dicen, pues el niño no es tonto, el niño dice, si allá está mamá y allá está más padre, quiero estar allá. Quiero estar allá. Tiene lógica, mucho ¿no? sentido. Tiene bastante sentido. O sea, quiero estar allá. Claro que está triste ese niño, claro que extraña a su mamá, claro que su deseo más grande es estar allá, pero no es que se quieran hacer daño. ¿Sí? Al contrario, ¿no? Sí. Pues ellos quieren estar con la persona que no está Quieren allá, disfrutar. que ya quieren no estar está. bien, no sentir dolor. Entonces, pues los niños son muy literales, ¿no? Entonces hay que cuidar las versiones que les manejamos a los niños. Digo, si ustedes son personas de fe, adelante, el cielo existe, Dios existe, todo lo que ustedes quieran, pero manejen las versiones un poquito más reales, en el sentido de que es hasta que nosotros nos vayamos, ¿no? Hasta que nosotros nos toque, hasta que nosotros tengamos que pasar por ese proceso, ¿no? Claro. Sí. Y hablando de esto, Lupita, tengo una pregunta que, hablando de esto que decías de los niños, cómo lo manejan, ¿no? Pero, por ejemplo, luego también hay adultos que se les dificulta manejar el duelo y empiezan con síntomas de ya no pueden comer, o comen mucho, o duermen de más, y casualmente fue después de que tal familiar falleció o perdieron tal pareja. Entonces, ¿cómo poder identificar si esto puede ser por el duelo o puede ser por otra cosa? Mira, hay reacciones conductuales a raíz del proceso de duelo, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 6 meses hay ese tipo de alteraciones y tú dices, bueno, están bajo control, o sea, no caen en las situaciones de excesos, dices, vamos bien. O sea, es parte y tiene que ver con su proceso de duelo y su pérdida, ¿no? O sea, el adaptarse a los cambios. Mira, por ejemplo, Nancy O'Connor maneja, la primera etapa es la etapa de shock. Y es de la primera semana a la 8ª semana. ¿Sí? Y ahí haz de cuenta que hay reacciones de muchas formas, ¿no? Exceso de sueño, falta de sueño, retraimiento, socialización excesiva, o sea, hay muchas reacciones. Y ahí es donde dice, la persona se está enfrentando a que la otra persona no está. Y hablamos de muerte y de separación y lo que tú quieras, ¿no? Yeah. O sea, es el hecho de decir, ¿qué pasó? O sea, ya no está, cambian algunas cosas, ¿no? Es un shock así como que, ¿y ahora qué hago, no? Y ahí es donde se presentan este tipo de reacciones que tú mencionas, o sea, pero es de la primera semana a la 8ª semana, 10ª semana, estamos hablando más o menos de 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Que es lo esperado. Es lo esperado, o sea, los primeros 3 meses es esperado que llores mucho, que se te quite el apetito, que te dé mucho apetito, o sea, ese tipo de cosas sí podemos decir que esas conductas son por causa del duelo, ¿no? Okay. O parte del duelo. Y también esta parte, como mencionaba un poquito lo que dice Irving y lo que mencionabas al inicio, de la cuestión emocional, ¿no? De la validación, porque la gente procrastina, por no decir evita, hace conductas evitativas para no sentir. Uh-huh. Me quedo dormido porque no me quiero sentir triste. Tomo alcohol porque no me quiero sentir triste. Me salgo con mis amigos todos los fines porque no me quiero sentir triste. No quiero estar solo o sola. Trabajo mucho. Entonces, ¿hasta qué punto, trabajo mucho, llegas a procrastinar un proceso
que como quiera se va a dar, o hasta qué punto quieres evitar no sentir esas emociones negativas que son parte del proceso de duelo y sin querer lo hacemos más largo. Yo creo que las sientes, lo importante aquí es que las reconozcas, ¿no? O sea, porque vas a trabajar triste, te acuestas triste, te levantas triste, ¿no? O desesperado o ansioso, o sea, el chiste es cuándo las vas a reconocer, ¿no? O sea, cuándo vas a aceptar que estás sintiéndote así y que hay que trabajarlas. ¿Se puede posponer un duelo entonces? Sí, claro. Ya. Sí se puede posponer un duelo y a veces viene otro duelo y te despierta todos los duelos que traes atrás, ¿no? Ya. Y dices, caray, traías muchos que resolver, ¿no? Porque te recuerdan cosas del pasado y te recuerdan de otras pérdidas y tú dices, aquí hay duelos sin resolver, por eso te estás asociando mucho hacia atrás. Ya. Sí. Qué interesante. Sí. Sí, y creo que esto luego, digo, ahora con la pandemia pasa de manera masiva, ¿no? O sea, y hasta cierto punto como justificado, ¿no? Como ahora me cuido mucho, me lavo mucho las manos, siempre traigo cubrebocas, en mi casa desinfecto todo aunque no haya pasado nada. O sea, como estas conductas son como esperadas, pero de pronto se llegan a ¿cómo decirlo? Como a perder el control, ¿no? O sea, como decir, o a normalizarlo incluso, de decir, si hago todo esto es para que no me pase lo que le pasó a fulanito de tal o tal cosa, o ya no vivir tales cosas. ¿Consideras que esto puede llegar a ser como perjudicial en la funcionalidad de la persona? Sí. Es que toda conducta repetitiva que se vuelve obsesión, pues sí es perjudicial, ¿no? Uh-huh. Pero digo, en pandemia de eso se trata, ¿no? La cultura preventiva. Entonces, claro, obviamente sí me lavo las manos, sí me pongo cubrebocas, sí mantengo distancia, sí no voy a lugares porque pues no quiero que me pase lo que le pasó a otras personas, ¿no? Uh-huh. Es una cultura preventiva, pero de ahí a que ya te dé miedo a que dejes de hacer cosas que tienes que hacer tu día a día, ahí sí ya dices, a ver, espérame, una cosa es prevenir y otra cosa es exagerar, ¿no? Yeah. Porque digo, la realidad es que vamos a tener que aprender a vivir con todo esto, ¿no? Entonces, hay que saber manejar nuestros momentos de ansiedad, porque sí, digo, es algo nuevo y lo nuevo nos provoca ciertas reacciones, ¿no? Ya. Hablando de esto, Lupita, ¿pudieras como platicarnos o contarnos de algunos tips para quienes estén pasando un duelo o que estén con personas que estén pasando algún duelo? Digo, ¿qué decir? Inclusive, ¿qué exacto. decirle a una persona que pasa o qué por no un decir, duelo? ¿no? ¿O qué no Porque, decir? ¿Qué no digo, hacer? me queda clarísimo que lo importante es acudir a un psicólogo, un especialista, ¿no? Que nos pueda ayudar. Pero así como en las primeras noticias, en los primeros momentos, cómo poder apoyarlos, Uh-huh. qué decir, qué no decir. Ok. Aquí es bien importante, si tú vas a apoyar, es ver cómo tú has trabajado tus duelos, ¿no? Porque a veces vamos y le decimos lo que nosotros quisiéramos escuchar, ¿no? Y dices, a ver, no, espérate, no se trata de ti, se trata de la otra persona. Entonces, así como tips, pues yo diría, lo mejor es el acompañamiento. O sea, no tienes que llegar a decir ciertas palabras, sino llegar y estar. El estar con una persona y respetar a esa persona, o sea, lo que quiera sentir, lo que quiera decir, lo que quiera comer. Lo mejor que puedes hacer para alguien que está pasando un duelo es estar, o sea, hablar y decirle, hola, ¿cómo estás? O sea, ¿necesitas algo? ¿Quieres hacer algo? Sí, más que las palabras, porque todas las palabras que se dicen en un sepelio o en un proceso de duelo son con buena intención, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente es muy confrontativo el asunto, ¿no? Porque todas las personas, la mayoría de las personas te dicen que yo no sé qué decir. Pues sí, porque no sabes qué se siente y no sabes, y te da miedo la situación de la pérdida, ¿no? Entonces, por eso no se te ocurre, pero no pasa nada si no sabes qué decir, o sea, tú llegas, aquí estoy. Así, y decir, aquí estoy, ¿qué se ofrece, no? ¿Qué necesitas? Aquí me voy a sentar, ¿quieres platicar? No quieres platicar, bueno, aquí estoy, ¿no? Pero generalmente no es que no sepas qué decir, lo que pasa es que hay que aceptar que estas situaciones nos confrontan con nuestros miedos, claro, ¿no? Y por eso de repente se nos cierra la opción de ideas porque te está confrontando, ¿no? Uh-huh. Pero, no, o sea, es acompañar, decir, de verdad lo siento, o sea, de verdad lo siento, o sea,
siento lo que estás pasando tú, no que sienta yo la pérdida, porque se va a decir, no la sientes, o sea, a ti no lo se te conocía, fue, ¿no? a ti no se te fue, tú tienes a tus 2 papás, etcétera, no, pero de verdad siento lo que tú estás pasando, o sea, me causa así como que quiero ayudarte, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero el cooperar y el respetar es impresionantemente útil, ¿sí? Porque luego la gente ya anda de que vamos a salir y la otra persona no quiere salir, ¿no? Vámonos, sí. Oye, tienes que sacar todas sus cosas, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hay gente que es por pasos, o sea, no de un jalón. Y si está acompañada es mucho mejor. Sí. Bueno, sería más sano. Si es acompañada es mucho mejor, pero lo que es el respetar a la otra persona y el acompañar es lo mejor que puedes hacer por una persona que está pasando un duelo. Claro, y quizá en un círculo más íntimo, más cercano, es también ocuparse como de sus necesidades de, oye, ya comiste, avisaste tu trabajo. Es que ¿no? a eso me refiero con acompañar, o sea, Ya. el hecho de que, bueno, estés pendiente, pero no estés forzando, tienes Ya. que comer. Exacto. Si no, oye, pues si yo sé que le gustan los tacos, bueno, oye, aquí traje unos taquitos, ¿no? Por si te da hambre. Sí, Por si te da hambre, ¿no? O te traje un panecito y un café, pues le encanta el café, bueno, le traje un panecito y un cafecito, ¿no? Pero no es de cómetelo y come y... Tienes que comer, mira qué horas son. Sí. A ver, eso que ya lleve varios días sin comer, pues entonces sí hay que meterle ahí presión, Ujú. pero y situación médica, ¿no? Claro. Pues qué padre. Yo creo que nos llevamos mucha información el día de hoy y claro que nos quedamos con muchas dudas y con muchas preguntas. ¿Ibas a decir algo, Irving? No, nada más que me gustaría escuchar, por ejemplo, tu opinión, Lupita, en cuanto a lo que decíamos ahorita de la cultura y que es de Día de Muertos. ¿Qué opinas de estos rituales que hay por todo el país, ¿no? Sobre la muerte, las calaveritas, la comida, el dedicarle un día a los muertos. ¿Cuál es como tu opinión de todo esto? A mí me encanta. Personalmente a mí me gusta mucho el Día de Muertos por todo lo que representa, ¿no? El mexicano así es. O sea, nosotros, el mexicano, las raíces que están allá en Michoacán, en Morelia, o sea, todos los grupos étnicos que están allá, o sea, desde siempre hemos creído en una vida después de la muerte, o sea, independientemente de que los españoles vinieran y nos conquistaran y nos transmitieran sus creencias cristianas, siempre hemos creído que hay algo más allá después de la muerte. Entonces, el que esos grupos étnicos en su momento hicieran sus festividades y creyeran que un solo día esas personas regresan, dices tú, qué mágico, o sea... Y ellos te dicen, o sea, lee algunas literaturas sobre eso y te dicen, no es que yo los vea, no es que yo los sienta, sino es en ese día en particular sé que están aquí, ¿sí? O sea, no es un regreso como fantasioso, como sería el Halloween, ¿no? De los muertos y esas cosas, sino siento que les dieron permiso, que existe ese puente de regresar, ¿no? Por eso les preparo su comida, por eso les pongo los colores que más les gusta, por eso las velas, para que tengan luz en el camino de venida para acá y de regreso a su casa eterna, ¿no? Que lo vean bonito. Entonces, me parece una de las costumbres más bonitas que tenemos a nivel país y que nos ayuda a ver la muerte como una continuidad, no como un final, y también el ver la muerte como parte de la vida, ¿no? Porque en los cementerios allá en Michoacán, en Oaxaca y esos lugares, o sea, están llenos, o sea, está lleno de vida el cementerio. Porque va toda la familia, van músicos, hay olores impresionantes de comida muy rico. Entonces dices, mira, la muerte es parte de la vida. Y eso es lo que aprendemos la gente que trabajamos tanatología, donde tú dices, no es cierto que la muerte es el fin de la vida. La muerte es parte de la vida. Como también las despedidas son parte de la vida, los términos son parte de la vida. O sea, si no hay un término, no hay un comienzo. ¿Sí? Y al acordarte del muerto, de la persona que ya no está, te acuerdas también de tu historia propia, ¿no? Sí, o sea, es parte de hacer honor a tu historia, ¿no? Y a tus ancestros. Uh-huh. Entonces, pues a mí esto de la cultura del Día de Muertos me parece... Digo, la verdad, a nadie le preocupa que me parece, pero me parece una de las costumbres mejores que tenemos los mexicanos y una de las cosas que nos envidian a nivel mundial. Claro, nos Sí. tomamos en serio a Claro. nuestros muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos damos la oportunidad de sentir. Claro. Que debe de ser todos los días, pero ese día en particular sí nos damos esa gran oportunidad. Qué padre, pues Así es. muchísimas gracias, creo que es un tema muy, muy interesante.
aprendimos mucho el día de hoy. Resolvimos muchas dudas, quitamos muchos mitos y pues bueno, para ir cerrando el programa, como cada programa, hacemos un yo nunca nunca. Entonces, ya sé que ya lo comentaste en el programa, pero no sé, yo nunca nunca, tú Lupita nunca has vivido un duelo que ha sido muy complicado para ti. Ah, el nunca nunca es para mí. Sí. Ah, y le tomo si yo lo he vivido. No, simplemente lo dices, lo explicas y ya le das un sorbo. O sea, ¿tengo que explicar el duelo complicado? Simplemente es sí has vivido, porque yo Sí, nunca sí lo he vivido, Ok. sí. Sí, claro que sí. Sí. De hecho, por eso ando en estos negocios. Ok. Sí, la idea es humanizar al psicólogo, ¿no? Porque a veces se piensa que el Exacto. psicólogo no siente, no piensa, no vive, no sufre, no le duele. Entonces es decir, pues también nos toca, ¿no? Sí, la mayoría de los psicólogos que tienen una especialidad o se especializan en algo en particular, así una problemática, traen un antecedente con esa situación. Claro. Qué Y sí. cosas. Perfecto. Bueno, pues gracias por estar por acá. Fíjate que cada ¿Haz vez... una pregunta ya? Sí, eso yo nunca nada más. Por tiempo, digo, ya se nos No, hombre, se nos nada más me terminó. espanta. Dije Queremos que ya entregarte un pequeño vida obsequio. personal aquí. toda No, la hombre, cosa. no te preocupes. Es un recuerdo del podcast por haber estado acá con nosotros. Gracias. Tómese ahí tu cafecito con nuestra taza. Qué bonita. Muchas gracias. Y bueno, para poder encontrarte, Lupita, trabajar contigo en alguna sesión, que la persona que nos esté observando, que quiera dar un seguimiento, nos hayas comentado que estás en el Instituto Integral de Tanatología. Sí, en el Instituto Integral de Tanatología, que está ahí en Belisario Domínguez. Así es, está aquí cerquita en del Obispado. Colonia Digo, Obispado. está en Facebook la página, digo, pueden buscar el Instituto Integral, hablar y decir, oigan, yo vi a Lupita Iglesias y quiero terapia con ella, ¿no? Perfecto. Aquí como quiera vamos a poner el link de dónde está dando terapia, también tu correo electrónico, Sí. que es ligiglesiapsicología.gmail.com. Gmail. Ahí también lo vamos a colocar para que si alguien quiere contactarte lo pueda hacer. Sí. Y pues bueno, en tus redes sociales, ¿sí? A mí me pueden encontrar como arias.psicología en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues a mí en Instagram como psicóloga Sonia Luna y en Facebook como Sonia Luna Psicóloga. Y bueno, recuerden que este podcast está también en redes sociales, está en YouTube como Centro Psicológico SAIP y en Spotify como Échate un café con SAIP. Sí, recuerden, si les gustó mucho este episodio, favor de ponerle que les gustó y si tienen algún comentario, alguna pregunta para después volver a retomar el tema, nos encantaría saberlo. Y pues también recordarles que estamos a una semana o a unos días más bien de cumplir el segundo aniversario de SAIP. Recuerden que tenemos una sorpresa que son las conferencias y talleres que están todos cordialmente invitados a participar. Ya estaremos publicando en las redes sociales la información y pues bueno, pues ¿qué creen? ¿Nos acabó el café? Se nos acabó el café. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias.